Muy buenos días, el tema de hoy es confianza. Vamos al libro de Lucas capítulo 5 versos 4 al 11. Y dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Mira que encontramos en esta palabra el tema confianza. Pero como este hombre, un hombre pescador, llevaba muchos años. Pedro era un hombre pescador por naturaleza. Él siempre había sido, esa era su profesión, un pescador. Pero como el Señor le dice, echa la red y boga mar adentro. Señor, toda la noche hemos estado pescando, pero en tu nombre echaré la red. Como hay momentos en los cuales el Señor permite circunstancias en nuestras vidas que sabemos lo que hacemos, tenemos la confianza, la seguridad, el conocimiento para hacer las cosas, pero aún así momentos que no se nos dan las cosas o las permite el Señor que no se den, y es para permitir que Él sea tomando el control. Mira lo que pasó con Pedro. Pedro sabía pescar, pero aún el Señor estaba con él en la barca y venía de predicarle a las multitudes, y como él venía pescando toda la noche, no había pescado nada con sus compañeros. Pero cuando se encuentra con el Señor le dice, boga mar adentro y echa la red. Porque él ya sabía que no podía pescar nada, porque ya no encontraría nada, ya que lo había intentado toda la noche. Pero cuando él pone la confianza en el Señor, vemos la demostración del poder de Dios. Es lo que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, que hay veces en los cuales las cosas se nos salen de nuestras manos, de nuestro conocimiento, nuestras actitudes, nuestra inteligencia, de pronto las estrategias que usamos. El Dios permite que eso ya no se dé y que permitamos que Él tome el control y obre a través de nuestras vidas. Y Dios, a través de su palabra, activa en nosotros la fe. La Biblia nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, que se refiere al futuro, y la convicción de lo que no se ve, el presente. La fe nos lleva a vivir de manera diferente en nuestro presente y a mirar nuestro futuro con esperanza. Uno de los oyentes para esta situación era Pedro, quizá el que estaba más cerca a la barca con el Señor Jesús. Como podemos ver al terminar la enseñanza, el Señor Jesús, cuando le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro, quiere decirte, no te quedes ahí, avanza, evoluciona. Es como lo que el Señor nos dice a usted y a mí. No nos quedemos mirando la situación, el conflicto, la circunstancia o el problema. Avancemos. En el nombre del Señor lo lograremos todo, aunque algunas veces el Señor permite que nuestras capacidades fracasen, pero el mostrar su poder, esto nos enseña a depositar nuestra confianza en Dios. Ya que Pedro era un pescador de mar de Galilea, tenía la experiencia, él tenía las capacidades, el talento, las estrategias, el conocimiento, pero el Dios Todopoderoso de él daba la gloria a él cuando él se dio cuenta que tenía que depender del Señor, y el Señor lo lleva a impactarlo. Y es porque el poder de Dios impacta el corazón del hombre, produciendo un cambio profundo. Ya que Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo sus compañeros. Ante esta obra milagrosa de Dios, Pedro cae de rodillas ante el Señor, reconociendo su condición de hombre, de prácticamente su humanidad, prácticamente que en sus fuerzas no podía hacerlo. El poder de Dios nos redarguye, la manifestación de su presencia nos lleva a reconocer nuestra condición y aún nuestra necesidad. Cuando vemos estos milagros y obras del Señor, concluimos con certeza que usted y yo debemos depositar toda nuestra confianza en Dios, ya que en Él todo lo podremos lograr. Hay momentos en los cuales nuestra voluntad, nuestros conocimientos llegan a un límite, pero ahí es donde ese límite entra el Señor para pasar a lo sobrenatural. Pero Jesús le dijo a Pedro, Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres.
Y cuando llegaron a tierra, las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ya que Pedro era uno de los pescadores del mar de Galilea, estaba dedicado a su oficio, seguramente su familia era pescadora también. Sin embargo, en un día el Señor Jesús llega a la vida de Pedro y fue radicalmente transformado. Él recibe a Jesús, el diseño de Dios para tu vida y para la mía. Nos dice en otras palabras que Pedro, hasta aquí ha llegado este periodo de tu vida, este ciclo se ha cerrado. Veo que el Señor quiere que en usted y en mí cerremos ciclos, pero son ciclos en los cuales trabajamos en nuestra voluntad, en nuestros pensamientos, aún en los conocimientos, en nuestras estrategias y de pronto en nuestro carácter, y que entremos al conocimiento, el entendimiento de lo que Él tiene para su vida y para mi vida. Y es por entrar y entender, en la depositar toda nuestra confianza en Él y poder aceptar la orientación y dirección que Él tiene para usted y para mí. Pedro hasta aquí había llegado y ese era un periodo de su vida en el cual él tenía que ya cerrarlo, y comienza un nuevo ciclo, un nuevo tiempo para él. Desde ahora él será un pescador de hombres y recibe la más grande profesión, el más grande oficio, el mismo oficio que el Señor Jesús. ¿Qué será lo que el Señor quiere de usted y de mí? ¿Qué es lo que Él nos está pidiendo? Que de pronto venimos trabajando en lo mismo, pero como que no avanzamos, no evolucionamos, como que estamos estancados, y trabajamos en nuestro pensamiento, en nuestro conocimiento, en nuestras estrategias, y avanzamos y llegamos a un punto, y de ahí hay un estancamiento. ¿No será que el Señor nos está llamando para un cambio radical en Él? ¿No será que el Señor nos está llamando para una dependencia total en Él? ¿Y no será que el Señor quiere darnos sus estrategias, quiere darnos su sabiduría, su inteligencia, su conocimiento, su palabra y su verdad para cómo debemos obrar? La Biblia nos enseña que Pedro llegó a ser un poderoso apóstol en las manos del Señor. Un hombre que era del vulgo, era un hombre sin letras, a ser el escritor de 2 epístolas de la Biblia, que la primera y segunda carta de Pedro. Es lo que Dios hace cuando nos disponemos en sus manos, ya que era un hombre que no era letrado, pero como en el conocimiento del Señor lo lleva a ser un hombre de sabiduría y de inteligencia y de revelación, como el Señor lo usa de una manera sobrenatural. Y es el tiempo de que usted y yo depositemos nuestra confianza en el Señor, y Él hará cosas maravillosas que a usted y a mí nos sorprenderán, y todos los que nos rodean quedarán admirados por lo que el Señor hará en tu vida y en mi vida. Solo sucede cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Dios, y Él hará muchas más cosas de lo que usted y yo esperamos o creemos ver. Es por esto que la Biblia también nos enseña que José, hijo de Jacob, un día soñó, y era de Dios su sueño. Sus hermanos quisieron matarlo, fue esclavo, luego estuvo en la cárcel, pero no dejó de soñar, y finalmente Dios se glorificó en su sueño, porque Dios es todopoderoso. Por todas estas cosas, usted y yo debemos depositar nuestra confianza en el Señor, y en Él encontraremos la victoria, en la conquista. Lo que estamos anhelando y lo que estamos esperando, Él mismo nos lo dará a usted y a mí. Por eso lo que le hablaba el Señor a él, y le decía, porque de la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hoy le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios en su vida? No el propósito suyo que usted le pida a Dios que haga en su vida. Es muy diferente mi propósito para con Dios, para el que Dios tiene para conmigo. Debemos entrar en oración y pedirle al Señor: ¿cuál es el propósito o el llamado que tú tienes para conmigo en el lugar donde yo estoy? Porque mire, Pedro tenía una profesión, tenía un propósito, él como hombre, como ser humano, pescador. Y él pescaba, y obviamente tenía sus compañeros de pesca. Pero cuando el Señor lo llama y le muestra los milagros a través de la pesca, y le dice: Pedro, a partir de hoy serás pescador de hombres. Y dice que todos dejaron la barca y le siguieron, no solamente Pedro, sino sus compañeros, porque vieron los milagros que había hecho el Señor Jesús a través de Pedro cuando lo mandó a pescar boga mar adentro. Es el tiempo de que usted y yo depositemos nuestra confianza en el Señor, pero también que aceptemos el propósito, el llamado que Él tiene para nuestras vidas, porque muchas veces estamos pescando en ríos revueltos, y eso es lo que no nos ha dejado avanzar, y creemos que es el propósito de Dios, pero nos damos cuenta que no es así. Hoy le oro y le pido al Señor que a usted y a mí nos lleve en su propósito en Cristo Jesús. Amén y amén.